de Dios, Virgen de las vírgenes, Reina de los ángeles y de los patriarcas. Hermanos, continuamos con la bendición de estas transmisiones de este día tan importante. Le damos la bienvenida al Padre Gerardo Sandoval. Padre, muchas gracias por acompañarnos. Elvia, gracias por estar aquí. Y le pediríamos, Padre, que por favor nos fuéramos a la lectura de este día para empezar a compartir lo que nuestros hermanos esperan. Bueno, hoy la Iglesia nos pone la lectura del Evangelio según San Lucas en el capítulo 2. Voy a tratar de comentarlo un poquito para que tengan idea de qué se va a tratar. Después lo voy a ir profundizando. Dice que cuando llegó el día en que acuerda la ley de Moisés, debe cumplirse el rito de purificación de la madre. Estos son 40 días, eso está en el libro de Levítico, en el capítulo 12, donde es la ley referente a la mujer que acaba de dar a luz un hijo. Y entonces, que si cuando nace un niño, sí, entonces este niño al 8º día debe de ser circuncidado, pero después, a los 37 días después, la madre debe de ser purificada y entonces debe de ser llevada al santuario, pero solamente hasta esos 40 días. ¿Sí? Y es este rito, que es un rito de rescate. Después explicaremos más profundamente de qué se trata. Dice, y consagrar al niño al Señor. Van a consagrar a este niño, porque según el libro del Éxodo, está en el capítulo 13, dice, todos los primogénitos son hijos de Israel, son míos, dice, tanto del hombre como de animal. Y entonces, dice, todo varón será consagrado al Señor. Además le ofrecieron el sacrificio que ordenaba la ley, que era una pareja de tórtolos, de pichones. Podían ofrecerse otros animales, también según las circunstancias. Y ellos iban a cumplir la ley. Iban a cumplir la ley. Es una ley de rescate. ¿Qué quiere decir esta ley de rescate? ¿O en qué consistía esto? Es muy sencillo. Antiguamente la mayoría de la gente era esclava. Entonces, si llegaban los egipcios, iban a Babilonia, hacían una guerra, pues si los egipcios ganaban, se hacían esclavo a todo mundo. Pero los babilonios, ¿qué tenían que hacer? Los que quedaban en Babilonia, comprar a sus paisanos y pagar por ellos lo que pidiera Egipto por esas personas. O sea, eso podía ser animales normalmente, digamos, 50 vacas por comprar a alguien otra vez. Entonces, y volverlo a traer a su tierra. Entonces, el pueblo de Israel fue esclavizado. Entonces, para poderlos liberar se tenía que pagar un rescate. O sea, si no se pagaba rescate, no podían ser liberados. Entonces, Dios ha liberado a su pueblo. Entonces, Él, al liberar a su pueblo, quiere que ese pueblo sea suyo, sea de su propiedad. Pero cuando Él rescata a su pueblo, no los rescata para hacerlos esclavos, los rescata para hacerlos libres. Él lo que quiere era que todos fueran libres. Entonces, en una forma simbólica, para que el pueblo entendiera que había sido comprado por Dios, por eso cuando nacía un niño iban y ofrecían estos animales, ¿sí?, en forma simbólica, para que entendieran que habían sido rescatados a un alto precio. Entonces, era un comprar, digamos, Dios o para Dios, para que todo fuera suyo, pero es para que fueran hijos. Esto después se entenderá también más profundamente en la carta a los hebreos. ¿Qué consiste? Nosotros somos esclavizados por Satanás. O sea, el diablo nos ha engañado, nos ha llevado al pecado, nos ha alejado de Dios. Ahora, Dios Padre nos vuelve a comprar y nos compra con la sangre de su Hijo. O sea, el pago
por el rescate de todos nosotros ha sido su Hijo Jesucristo, que se ofrece como Cordero y como rescate para que nosotros seamos libres y seamos hijos. Entonces, en el pueblo de Israel, en el Antiguo Testamento, el pueblo está viviendo simbólicamente lo que nosotros hoy tenemos ya en plenitud. Entonces, el pueblo de Israel era un pueblo esclavo, Dios lo libera y los hace libres. Usted se refiere al momento de la liberación de los egipcios. Sí, eso. Estaban en manos de los egipcios, eran esclavos y Dios los rescata de la esclavitud, pero ellos se portaban como esclavos. Por eso les da los 10 mandamientos y les da leyes y les da normas para que traten de componerse y salir de la esclavitud, porque tenían mentalidad esclava, que no es tan fácil sacar a alguien de una mentalidad esclava, aunque ya eran libres, ya eran libres. Entonces, el rito que van a hacer del pago es para que ellos entiendan un poquito de qué se está tratando. Está recordarles en cada hijo primogénito. ¿Eran los primogénitos nada más, padre? Bueno, en general eran todos los niños que se hacían las ofrendas, pero era sobre todo al primogénito que era, digamos, era de Dios. Todos, el pueblo de Dios era libre, pero como pertenencia ya a de Dios eran los primogénitos, eran comprados para ser libres, y que entendieran que Dios los ha comprado para ser un pueblo de gente libre. Entonces, ese era el sentido de esta ceremonia. Iban al templo, compraban unos animalitos, normalmente les cortaban en la cabecita, la sangre la derramaban en la parte derecha del altar y luego alrededor del altar echaban la sangre porque creían que en la sangre estaba el alma, y después de eso ya pagaban, ofrecían la carne en el altar donde estaba el fuego para que el aroma subiera a Dios y Dios recibiera eso, ¿sí? como rescate de cada uno de estos niños que era llevado al altar. Entonces ya eran de Dios, ya habían sido pagado su rescate, ya eran libres, son propiedad de Dios, y entonces si ya son propiedad de Dios, ya no son esclavos. ¿Es un acto simbólico de fe, padre? Sí, bueno, es que el problema no es que sea solo simbolismo, porque Dios no quiere hacer un acto simbólico. Cuando Él después se ofrece como víctima, como cordero de alianza, y derrama su sangre en la cruz para pagar nuestro rescate, no es simbólico, no es simbólico, o sea, nos libera y nos hace hijos de Dios verdaderos, porque nosotros somos hijos verdaderos de Dios, pero Él nos ha comprado. De eso se trataba, de que todo fuera de Dios. Entonces, el pueblo de Israel por eso llevaba a esta ceremonia. Entonces, cuando llega Jesucristo al templo, que lo llevan José y María, digamos, los santos se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo, que Jesús ya es el que viene del Padre para pagar, digamos, por nuestro rescate, porque nosotros estamos en las manos de Satanás. Satanás nos ha robado, estamos en las manos del pecado, de la mentira, del odio y del rencor. Entonces, Dios Padre nos quiere rescatar como esclavos que hemos sido robados. Entonces, si les decía, era lo común que había. Egipcios iban a Babilonia, se robaban a la gente y la hacían esclava. Pero entonces los babilonios tenían que pagar por el rescate. Dios Padre nos ha creado a nosotros para que fuéramos sus hijos. Pero viene Satanás y nos ha robado y estamos viviendo como esclavos de Satanás. Entonces, ¿qué hace? Él paga por nuestro rescate a su Hijo, y con la sangre de su Hijo hemos sido rescatados de la esclavitud del pecado para pasar a ser nuevamente hijos de Dios. Entonces, estas ceremonias son de rescate, porque el problema es que rescates a la gente, ¿sí? O sea, un ejemplo es, si usted pues esclavizara a ella, entonces la hace su esclava, pues la va a poner a la cocina,
a planchar, a trapear y barrer para que no lo haga usted. Ajá. Pero entonces si yo me doy cuenta, les digo, yo se No la está de compro. acuerdo. Ajá. No estoy de acuerdo que usted la haga esclava, Ajá. yo la compro. Ajá. Y si usted me dice, pues quiero 50 vacas, pues yo Ajá. las consigo. Ajá. Para que con 50 vacas yo se las doy a usted y ya la compro, la Ajá. rescato. Ajá. Y entonces ya va a ser mía. Ajá. Entonces yo, si es mía, la puedo hacer o esclava mía o la puedo hacer libre. Ahora, si yo la compro para que sea libre, para ella va a ser un día hermoso, luminoso, bello. Porque Increíble. alguien la rescata de la esclavitud. Ajá. Entonces, el pueblo de Israel fue esclavo 400 años. Entonces, Dios manda a Moisés a rescatar ese pueblo de la esclavitud. Y entonces, son pertenencia de Dios. Ajá. Pero cada vez que nace un niño nace esclavito Ajá. del pecado, de su miseria. Entonces, lo compro para Dios. Por eso pagaban estos animalitos. Es como decir, Señor, con esta sangre compro a ese niño para que ya pertenezca a Dios. Ajá. Entonces, cada niño que nacía lo compraban para Dios. ¿Era Porque como el rescate? Sí, es el rescate. Ajá. Entonces, cuando nace el niño Jesús, pues José y María van al templo, compran esos animalitos para pagar por el rescate del niño. Porque al hacerse hombre, pues se hace del mundo de los esclavos, porque nosotros somos esclavos de Satanás y del pecado, de la mentira, del odio y del rencor. Pero la maravilla va a ser aquí este viejo Simeón. Él se da cuenta por obra y gracia del Espíritu Santo que Jesús viene a rescatarnos a todos. Ajá. Él vive esta experiencia, dice, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, era muy bueno y piadoso, o sea, un hombre de Dios, de oración, dice, el Espíritu Santo estaba en él, que esa es la gracia, o sea, los que se dan cuenta de que el Espíritu está en ellos. Y dice, esperaba el tiempo de Dios y entonces dice, sabía por una revelación que no moriría antes de haber visto el Cristo. ¿Qué es el Cristo? Cristo es el Mesías, pero ¿quién es? El que va a pagar mi rescate. El anunciado. Sí, pero es el que me va a rescatar de la esclavitud del pecado. O sea, si yo soy esclavo y entonces me entero que ya va a venir alguien a rescatarme, pues me pongo muy contento. Y entonces dice, vino al templo inspirado por el Espíritu y dice, cuando sus padres traían al niño para cumplir el mandato, Simeón lo toma y entonces dice estas palabras, Señor, puedes dejar a tu servidor que muera en paz. ¿Por qué va a morir en paz? Porque ya sabe que se está rescatando a toda la humanidad, que este niño es el Mesías de Dios, el Hijo de Dios, que viene a ofrecerse para, con su sangre, pagar el rescate de todos nosotros. Y entonces, mis ojos han visto al Salvador. O sea, ¿de qué nos está salvando? De la esclavitud. O sea, el Satanás nos ha robado. Se ha robado a Adán y a Eva y los ha engañado. Les ha hecho creer que la vida feliz está en el pecado. Entonces, son rescatados ahora por Jesucristo. Entonces, Él es el que me salva, el que va y paga. Le decía yo en el ejemplo, si usted esclaviza a la señora y entonces yo vengo y pago por ella, yo soy el salvador, porque yo la salvé de la esclavitud de planchar y trapear. Pero si yo la compro para hacerla mi hija, la compro para que sea heredera de mis bienes, entonces ella ya no va a tener que trabajar, porque es heredera. Entonces aquí Jesús va a pagar con su sangre, con su carne, la salvación de todos, para que seamos hijos de Dios. Y dice, lo preparaste para presentarlo a las naciones. O sea, porque Él viene para que todas las naciones sepan, todos los hombres sepan, que Dios Padre está pagando nuestro rescate con su Hijo Jesucristo. Dice, es luz para iluminar a todos los pueblos o a las naciones. Padre, O sea, perdón interrupción.
En esto de los rescates, en esto de que usted paga, ¿qué pasa si seguimos en el pecado? Es como decir, ¿me quieres salvar? No quiero. ¿Me quieres dar la libertad? No la acepto. Bueno, es que eso puede pasar. O sea, aquí Jesús, ¿qué pasa? Jesús es luz, porque Él viene a rescatar a todas las naciones. O sea, Dios Padre que ofrece a su Hijo como víctima. Sí, ofrece a su Hijo para que con su Hijo se pague nuestro rescate. O sea, nos está comprando con su Hijo, ofrece a su Hijo y nos compra para ser hijos de Dios. Ya fuimos comprados. Ahora el ejemplo es esto. Si yo ya pagué por ella, a usted, 50 vacas, pero ella no quiere salirse de su casa. A eso voy. Quiere seguir ahí sí. adentro. Pues tengo yo que gritarle desde afuera. Le voy a tener que gritar, Elvia, ya pagué, para ver si se anima a salir. ¿Y qué tal si a mí me da miedo Puede salir? ser. Porque en donde estoy me siento segura. Pero ya es libre. O sea, ella ya no le pertenece a ella. Ya. Ya fue rescatada. Si usted se queda allá porque le da miedo, pero de todos modos ya fue rescatada. Ya se pagó y hoy usted ya se puede salir. Entonces hay que avisarles a los que viven como esclavos que se salgan. ¿Y qué se necesita? Catequizarlos. ¿Qué es la catequesis? Hacerles ver que ya son hijos de Dios, que ya no son propiedad del demonio. O sea, ya no son los esclavos de Satanás, ahora son hijos de Dios y son libres y son herederos. Ahora, a eso vino Jesús. Él es nuestra luz. O sea, el que me libera de la esclavitud del pecado es la luz. Por eso es la luz. Entonces, cuando Él es la luz que ilumina, porque ¿quién me ilumina? El que me compra. ¿Para qué me compró? Para ser hijo de Dios. No me compró para ser su esclavo. Dios no quiere que yo sea su esclavo. Quiere que sea su hijo y heredero y coheredero de todas las gracias. Pero ¿con qué pagó Dios Padre? Con su Hijo Jesucristo. Entonces, Jesús en la cruz es el que viene a comprarnos, ¿sí? Con su sangre para rescatarnos y llevarnos nuevamente al Padre. Por eso es la luz. Entonces, simbólicamente, ¿qué hacíamos? Prender velas, ¿sí? Para que todo mundo vea esta luz. ¿Qué representan las velas? Jesucristo, la luz de las naciones. ¿Quién es? Es el Hijo del Padre que ha venido a ofrecer su sangre en rescate. Entonces, en estas ceremonias del Antiguo Testamento, un niño nacía, con la sangre de los animalitos se rescataba a las personas para que ya no fueran esclavas, para que fueran propiedad de Dios. Pero en el momento en que Jesucristo ofrece su sangre, ya no necesitamos que ofrecer más sangre de machos cabríos, como en el Antiguo Testamento. Ya con la sangre de Él ya quedamos todos pagados. Pero ¿Qué necesitamos ofrecer ahora? Es que aquí el problema no es de ofrecer, sino de tu conciencia de ser hijo, porque cuando tú le ofreces ya después a Dios el vivir como hija, eso es lo más grato a Dios. Pero ya no es como pago, ya es diferente. Mi ofrenda de amor es muy diferente a un pago por rescate de esclavitud. O sea, si yo te quiero rescatar a ti de la esclavitud, tengo que pagarle al esclavista. Pero esa es una obligación mía, pagarle. Si no me quiere vender, yo voy a tener que pagarle más y ofrecerle más hasta que él acepte vender. Entonces, cuando ya acepta ella vender, pues le pago lo que tiene que pagar. Pero aquí el problema es que ya como Jesucristo se ha ofrecido en rescate tuyo, por ti ya está pagado, ya eres hija de Dios. Digo, aquí el problema es que te salgas de la casa de allá, Padre, y que te vengas a la casa de Dios Padre. Sería lo que usted decía de catequizar, primero conocer la verdad, que no la conocemos, por eso estamos con miedos y no queremos movernos. Yo pienso, sigue eso, que no tenemos conciencia del alto precio que ha pagado Jesús por nosotros. O sea, ya fuimos comprados por su sangre para ser hijos de Dios, pero no tenemos esa conciencia. Entonces necesitamos profundizar mucho más las Escrituras, entender de qué se trata el Antiguo Testamento.
un poquito más toda esta historia. Por eso este libro es importante, porque la historia, lo que está manejando esta historia es este pueblo que llegó a ser esclavo. Entonces a ese pueblo esclavo Dios lo rescata. ¿Para qué? Para hacer lo suyo. Ahora, cada vez que nacía un niño, lo tenían que hacer de Dios. ¿Cómo lo hacían de Dios? Pagando. ¿Cómo? Con la sangre de esos animalitos, para que ya fueran de Dios. O sea, era la muerte. O sea, ¿qué quería Satanás? La muerte de todos. O sea, ¿cómo le pagas a Satanás? Con la muerte de los animalitos. Te doy estos animalitos, se mueren y ya el niño yo lo rescato. Le pago, porque lo que él quiere es la muerte mía. Satanás me quiere esclavo, pero al final no solo me quiere esclavo, me quiere muerto. Ajá. Pero entonces yo no muero, muere un animalito en mi lugar para que yo no muera. Eso es en el Antiguo Testamento. Ajá. Pero en el Nuevo Testamento Cristo murió y ofreció su muerte para que Satanás, ¿qué es lo que quería? La muerte de todos nosotros. Pero al morir Cristo en la cruz, se ofreció para que no muriéramos nosotros. Él se sacrificó muriendo para que yo no muera y me rescató. Lo que quería Satanás es que todos los malvados esclavos, los pecadores, murieran. Pero cuando Cristo, el inocente, muere por mí, me rescata. Yo ya no tengo que morir. Pero ahorita lo que tengo yo que hacer, si no se trata de pagar, sino de ser agradecido con mi Dios, que me ha liberado, que me hace su hijo. Es aceptarlo. Es aceptar esto. Dice que después, su padre y su madre estaban maravillados de lo que decía Simeón. Y Simeón le felicitó después, dijo a María: este niño ha sido causa de resurrección para la gente de Israel y es como una señal que muchos van a rechazar. O sea, es que muchos no entienden, porque muchos no comprenden que Jesús viene para liberarnos, para hacernos hijos del Padre. Y delante de Él dice es una señal de contradicción. ¿Por qué? Porque muchos quieren seguir siendo esclavos. O sea, no entienden que solamente en Jesucristo somos libres. Nunca vamos a ser libres hasta que no seamos de Jesucristo. O sea, solo Jesucristo nos da la verdadera libertad. O sea, normalmente el mundo nos va a hacer esclavos. Ajá. O sea, el que alguien te lleve a una discoteca te esclaviza. O sea, no es por hablar mal de la discoteca, pero ellos lo que le interesa a la discoteca es que tú les dejes dinero. O sea, el que vende alcohol te esclaviza para que les des dinero. El que te vende drogas, el que vende pues todos estos vicios, lo que quieren es esclavizarte. Entonces, pero lo que él quiere es rescatarte y hacerte hijo. Pero ahorita el problema es el signo es Jesucristo. Delante de él tenemos que decidir ya, si ya está pagada nuestra libertad, tenemos que decidir, ¿quiero ser libre en Jesucristo? Padre, vamos a ir a unos mensajes. Elvia, quisiera por favor que dijeras nada más lo que se está sorteando en las personas que nos estén llamando en este momento. Sí, en un momento más vamos a sortear estos cirios que tenemos aquí, que son 6, y el niño Jesús que tenemos aquí detrás, preciosísimo. Nosotros ya queremos hacer nuestras llamadas. El niño Jesús. Y aparte comentarles que a todos los que llamen se les va a mandar un kit. A todos los socios nuevos y los socios. Con la bendición de Dios, estamos viendo que tenemos muchos socios nuevos, Padre. En esta urna están todas las personas a las que el Señor ha tocado su corazón, han sido generosos y pues a partir de ahora se vuelven socios de María Visión y pertenecen al ejército de Cristo Rey, lo cual les agradecemos a nombre de todo este canal, que por su aportación este canal siga siendo la luz que ilumina al mundo. Regresamos. Santa Madre de Dios, Virgen de las Vírgenes, Reina de los ángeles y de los patriarcas, Virgen venerable, Virgen poderosa.
importante todo lo que nos está explicando, Padre, y creo que iba en alguna parte de la lectura. Bueno, sí, así es. ¿Qué ocurre aquí tan bellamente? Nos habla de una mujer de edad avanzada que representa al pueblo de Israel. Esta Ana representa al pueblo de Israel, el pueblo de Israel que ya tenía muchos años, un pueblo viejo, pero dice que es hija de Fanuel. Fanuel quiere decir rostro de Dios. Y esta mujer, hija del rostro de Dios, vive en el templo, dice, estuvo casada, de joven vivió con su marido, era viuda, o sea, es un pueblo sin Dios, pero que ahora es rescatado, dice, y sirve día y noche al Señor con ayunos y oraciones. Esa es la señal de que alguien ya es libre, cuando regresa a la casa de Dios y ya vive en la casa de Dios. Entonces, dice, ella tenía el don de la profecía, y entonces dice que comenzó a alabar a Dios y hablar del niño. O sea, esta profetisa le está anunciando al pueblo de Israel que en ese momento está en el templo aquel que viene a rescatarnos con su propia sangre para que seamos todos hijos de Dios. Oiga, Padre, aquí esto que dice usted, vivían en el templo, o sea, eso no me queda muy claro cómo es estar siempre en el templo, ¿cómo podemos tomarlo nosotros? El otro día estaba yo celebrando la misa y le decía yo a las personas que una forma de vivir en el templo para nosotros los cristianos es que su corazón lo pongan pensando siempre en el sagrario más cercano a su casa, porque las mamás tienen que seguir haciendo la comida y tienen que seguir haciendo sus labores, pero con más amor, porque ya son hijas de Dios, ya no lo van a hacer por esclavas. Cuando una mujer se casa y se siente esclava, hace las cosas mal, pero cuando alguien vive como hijo, como hija de Dios, hace las cosas ya en la libertad. Nosotros los cristianos estamos llamados a hacer ya todo en la libertad, en la alegría, pero el vivir en el templo, claro, es ir al templo. Vamos a ir cada vez que se pueda a la misa, al rosario, estar en las cosas del al Santísimo. Señor. Pero vivir desde nuestra casa, pensando en el sagrario más cercano a nuestra casa y orantes, y vivir nuestro misterio. O sea, aquí estos personajes, tanto Simeón como Ana, saben reconocer a Mamita María, que es la que lleva en sus brazos al Salvador, o sea, que es, digamos, esa es la grande gracia, que darnos cuenta que es Mamita María la que nos trae a su Hijo, y que es Jesús, el Hijo de María, el que viene a ofrecerse por el rescate de nuestros pecados, para que ya no seamos esclavos, sino que seamos hijos de Dios. Pero el problema es vivir en esa gracia, en ese estado de gracia, para poder ver, digamos, todas estas cosas. Dice que cuando cumplieron todo lo que ordenaba la ley, entonces ya volvieron a Galilea, y el niño crecía y se desarrollaba en sabiduría y en gracia. Es un hijo de Dios, pero esto es la meta para nosotros. Si tú vives como hijo de Dios, vas ya a crecer de hoy en adelante y a desarrollarte en sabiduría y en gracia. Cuando tú entiendas que la imagen del Antiguo Testamento era pueblo de esclavos rescatados por Dios, pero cada vez que nacía un niño, pues también lo rescataban, pagando con la muerte de un animalito, con la muerte, para que no muriera ese niño, para que no cayera en las manos de Satanás, para que ese niño fuera propiedad de Dios. Entonces, esa imagen que está en el Antiguo Testamento, después es en nuestra realidad. Satanás nos ha esclavizado a todos, desde Adán y a Eva, pero ahora Dios Padre ha pagado con la sangre de su Hijo por nuestro rescate. Hemos sido ya rescatados para vivir como hijos de Dios. Entonces Jesús es la luz, Jesús es el que nos rescata, Jesús es el que nos libera, pero una vez que yo soy libre,
esta actitud de Jesucristo es la actitud que yo debo de tener, el que crece, dice, y se desarrolla, dice, y estaba en sabiduría, y la gracia de Dios está con él. Esa es la meta para mí. ¿Para qué estoy yo llamado? Para vivir eso. ¿Para qué paga Él mi rescate? ¿Por qué Jesús está pagando esto? Para que yo viva de esa manera. Entonces, el viejo Simeón supo reconocer al niño, dice, este es el que viene a pagar por mí, a ofrecer su sangre para rescatarme a mí, este niño que está aquí. Y lo reconoce, dice, Él es la luz que me libera de la esclavitud. Entonces, que nos demos cuenta de qué se está tratando. Todos ustedes que están en su casa, ¿qué les pasa? Pues somos esclavos del pecado, en la mentira, el chisme, odio, el rencor, las vanidades, pero ya hemos sido rescatados, ya alguien pagó, Jesucristo pagó con su sangre para que tú seas rescatado. Él se ofrece su vida y con su muerte ha pagado. O sea, lo que quiere Satanás es matarnos a todos, pero al matar al Hijo de Dios, entonces ya no nos mata a nosotros, se ofrece Él a cambio de nosotros. El esclavizador, que es el demonio, nos quería matar a todos, pero el Padre le entregó a su Hijo y mata a su Hijo, y entonces Satanás mata al Hijo de Dios y ya, pues ya con eso quedamos libres. Pero una vez que tú te das cuenta de qué se está tratando, ya eres libre, no eres esclavo. ¿Qué quiere Jesús? Rescatarte. Oiga, Padre, pero en el ejemplo que usted nos ponía hace rato, yo era la esclava de ella, usted pagaba mi rescate. ¿Sí? O sea, pero yo no quiero dejar de ser esclava. Y usted me grita y me dice, ve en el viallazo, yo me voy con usted, pero yo no sé ser más que esclava. O sea, ¿cómo voy a aprender a ser libre? Para eso está el catecismo. O sea, por eso es importante que vengamos al catecismo. O sea, el catecismo es el proceso por el cual te vas liberando. Cuando la Iglesia nos hace el catecismo, el Papa Juan Pablo II nos hizo el catecismo y ahora con el Papa Benedicto sale ya el resumen del catecismo, ¿sí? Que ya se estaba preparando, pero ahora ya salió, es para que tú profundices estos misterios, para que entiendas más estos misterios. O sea, cuando el pueblo de Israel era esclavo y lo saca, pues tenían mentalidad esclava. Entonces, ¿qué les dio Dios? Los 10 mandamientos, para que empezaran a vivir como libres. Entonces, el problema es ir educando a la gente a través de la catequesis, pero te necesita que tú vayas. O sea, es lo que le decía también hace ratito. Si yo le pago a ella para que usted sea libre, pero usted quiere quedarse en la casa de ella, porque ahí come y ahí duerme, y a usted le gusta ser esclava de ella, pues ese es un problema. Pero mi trabajo es gritarle y decirle, porque yo no me voy a meter a la casa de ella, no puedo, pero sí puedo gritar de afuera y decirle, usted ya es libre, salga. Una vez que usted sale a la calle, yo ya la puedo catequizar y llevarla a la libertad. Y aquí es lo mismo, nosotros que estamos conscientes, nosotros que ya tenemos conciencia de que hemos sido liberados en la sangre de Jesucristo, tenemos que gritarle a todos los demás. No podemos callar, ¿verdad, Padre? Claro, que se Ajá. salgan del pecado, Ajá. que dejen esa vida de esclavitud. Ya son hijos de Dios, Padre, ya son hijos de Dios. El no hacerlo, estaríamos cayendo en pecado de omisión. Si eso es el pecado de omisión. O sea, para nosotros una omisión puede ser el que yo no le estoy informando a los demás que son hijos de Dios y que tienen que salir de la esclavitud y pasarse a vivir como libres, como hijos de Dios, como herederos de todas las gracias. Usted decía que en nuestra época actual, ahorita en nuestro tiempo, un niño nace libre. No, un niño nace esclavo. Un niño nace esclavo. O sea, en el Antiguo Testamento. Sí, pero y por eso se pagaba. Ah, okay. Ahorita es diferente. Cristo ya pagó por todos. Y lo que nos va esclavizando es el medio que nos rodea. Si nuestra familia no está... Es que por el pecado original somos esclavos. Nos esclavizamos. Aunque ya se pagó nuestro rescate, por el pecado seguimos viviendo
pues más cerca del demonio que de Dios. Pues estábamos, Padre, con ese rescate, con esa bendición de entender lo que el Señor ha hecho por nosotros a través Es de esa una entrega. fiesta grande. Aquí, bueno, hay cosas curiosas de México. Por ejemplo, la gente, hay un jueguito que la gente no entiende, que es la rosca de Reyes. Ajá, En la rosca de Reyes, antes nada más se ponía un niñito. ajá. Ahorita los panaderos ponen 20. Ojalá que alguien les enseñe a los panaderos que se pone uno. Así No es. se ponen 2 ni 3 menos 20, es uno. ¿Por qué es uno? Porque es el niño Dios. ¿De qué se trata de ese jueguito? Que todos en el panecito cortan su rebanadita y entonces van a buscar al niño Dios. Ajá. Y el chiste es encontrarlo. Los Reyes Magos encontraron al niño. Ujú. El chiste es que tú lo encuentres. Y el que lo encuentre, por eso hace fiesta el día 2 de Claro. febrero. Así hay que hacer fiesta. Por eso ponen tantos, padrecito, porque las No, fiestas no, salen no, muy no. caras. Pero es un simbolismo de la alegría Claro. que te da y de que Encontrarte. tú, Ajá. cuando haces fiestas, estás compartiéndole a todos el que tú has encontrado al niño. Has encontrado a Dios. Pero esa es la fiesta de hoy, digamos, tiene esos simbolismos que estamos perdiendo, porque hemos perdido un poquito la conciencia de todas las cosas cristianas, porque las hemos ido perdiendo. Las Ya hemos la ido gente, soltando, sí. las roscas no sabe ni de qué se trata. Es el que, como los Reyes Magos buscaron y encontraron al niño, tú buscas y encuentras al niño Dios, pero tú te alegras. Aquí estos dos que encuentran se alegran y profetizan. ¿Qué encontraron? A la luz. ¿Qué es lo que encuentra Simeón? Este niño es el que viene a pagar por mí para que yo no sea esclavo de Satanás. Se va a ofrecer él en mi lugar para pagar. Si yo soy esclavo de Satanás, soy esclavo del pecado, él ofrece su vida y su sangre para pagar por mi rescate, para que yo sea libre. Entonces yo ya no soy esclavo, yo ya soy hijo de Dios y hoy hermano de Jesucristo. Por eso nosotros en la iglesia ya no tenemos sacrificios cruentos, ya no necesitamos ofrecer la sangre de machos cabríos o de tórtolos, de pichones, ya no es necesario, porque ya Él pagó. Antes cada niño que nacía había que pagar para rescatarlo de la esclavitud en la que tiene sometido Satanás Padre, a la humanidad. ¿tendría algo que ver esa presentación del niño Jesús en el templo con lo que es como papás llevarlos a bautizar? No, es que el bautismo es diferente. El bautismo ya es un rito de adopción por el que paso a ser hijo de Dios. Les digo, este rito no lo tenemos nosotros, ya no se necesita. Ya no se necesita. O sea, los ortodoxos lo tienen porque todavía como que no han entendido El rito del rescate. el del rescate. Pero aquí el problema es entender, o sea, allá en el pueblo de Israel, cada vez que nacía un niño, pues nace en el pecado y nace en medio de la sangre. Porque entonces, por eso había que purificar a la mamá de la sangre que ha derramado. Y el sangre es, pues, símbolo de muerte. Entonces, como la sangre, el niño nace en la sangre, nace en la muerte, en el ambiente de la muerte, de la esclavitud que Satanás nos quiere muertos a todos. Entonces, el problema es llevarlo al templo, pagar por su rescate. Entonces, yo puedo pagar con unos tórtolos, con pichones, pago, esos animalitos se van a morir en vez de que se muera mi niño. Entonces, se mueren los animalitos, pero ya el niño ya no se muere. Entonces ya con eso Satanás ya está contento de que alguien se murió, pero ya no se muere el niño. Entonces Dios Padre ofrece a su Hijo para que ninguno de nosotros lleguemos a la muerte, sino que tengamos vida. Entonces con su sangre nos ha comprado para ser hijos de Dios. Entonces, ¿qué más alegría? ¿Qué más luz que tener a Jesucristo? Él es la luz que ilumina las naciones. Él es la gloria de Israel. Padre, pues ya se nos ha terminado el tiempo. Es un tema muy interesante.
que bueno, si Dios lo permite, veríamos la manera de poderlo tratar en otra ocasión. Vamos a volver a leer los nombres de las personas que resultaron beneficiadas en el sorteo. Primeramente, las 2 personas que resultaron beneficiadas con los CDs es Dolores Oliveros Durán de Morelos, de Poztlán, Morelos, Graciela Garza Rodríguez de Torreón, Coahuila, y los 6 cirios son para Juana Arias de Puerto Vallarta, Jalisco, Esperanza Lula Hernández de México DF, María de Jesús Acosta de Celaya, Guanajuato, Dalila Rodríguez de Reynosa, Tamaulipas, Blanca Susana del Estado de México, Elvira Tobar de Pánuco, Veracruz, y la persona que salió beneficiada con el Niño Dios es Miriam González Martínez de Valle Hermoso, Tamaulipas. Le damos las gracias. No sé, Mario, si todavía estamos en tiempo o ya hemos terminado. Nos despedimos. Padre Gerardo, le damos las gracias. Dios los bendiga. Gracias a ustedes. Y esperamos seguir contando con todas estas hermosas palabras reflexivas, reflexiones profundas que nos ha compartido este día. Elvia, gracias. Y bueno, pues hermanos, muchísimas gracias. Que Dios los bendiga.